Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? En esta clase vamos a ver el teodolito, sus partes, el teodolito repetidor y el teodolito reiterador. Mide lo que se pueda medir y lo que no, hazlo medible. Galileo Galilei. Bueno, el teodolito, su función es medir ángulos horizontales y o verticales, y como descripción se puede decir que es un anteojo, que está acá, que tiene dos limbos graduados perpendiculares entre sí. Por un lado el limbo cenital y por otro lado el limbo azimutal. Son discos que están, en este caso, escondidos y protegidos del entorno. La base del teodolito se une a un trípode, que está aquí abajo, mediante un tornillo, y para nivelar esa base se cuenta de un nivel tórico y de un nivel de esfera, un nivel esférico. Y para realizar la nivelación se accionan los tres tornillos calantes. La lidada se define como el conjunto de partes que está sobre el limbo azimutal. Este es el limbo azimutal y todo lo que está arriba es la lidada. Es decir, el anteojo, el limbo cenital, los tornillos de sujeción y de pequeños movimientos. Muy bien. Entonces tenemos también los tres ejes, el eje principal, el eje secundario y el eje de colimación. Para evitar errores, los tres tienen que ser perpendiculares entre sí y el eje principal tiene que ser vertical al plano donde estemos midiendo. Muy bien. El teodolito repetidor y el teodolito reiterador. Por un lado, el teodolito repetidor permite dos operaciones. Por un lado, girar solamente la lidada y mantener fijo el limbo. O sea, se puede girar toda esta parte, pero se mantiene fijo el limbo. Y por otro lado, girar la lidada y el limbo juntos, es decir, en conjunto. O sea, poder girar tanto el limbo y la lidada como un solo conjunto. Se utiliza para medir ángulos por el método de repetición y también por el método de reiteración. Tiene un tornillo acá de fijación del limbo y tiene después los mismos tornillos que los otros. El tornillo de fijación y pequeños movimientos para el anteojo y el tornillo de fijación y pequeños movimientos para la alidada. Por otro lado tenemos el teodolito reiterador. El limbo puede moverse independientemente por un sistema de cremallera con un tornillo reiterador. Es decir, este tornillo de acá mide ángulos solamente por el método de reiteración. Es decir, nosotros podemos rotar el limbo mediante este tornillo reiterador. Podemos ir girando solamente el limbo para acomodarlo en la parte que queramos a modo de hacer el método de reiteración. Muy bien. El método de repetición. Solamente se puede hacer con teodolitos repetidores. El objetivo es usar todo el limbo para evitar los errores de mala graduación del limbo. Se mide un n mínimo de veces que depende de la magnitud del ángulo y si el teodolito tiene uno o dos índices. En el caso que tenga 1, n es igual a 360 dividido alfa, y en el caso que tenga 2, n es igual a 180 dividido alfa. Acá tenemos los dos casos, los dos casos. La primera parte donde hacemos todas mediciones directas, acá, y después en posición inversa, aquí. Bueno, la operatoria es la siguiente. Se bisecta A, el jalón de la izquierda, y se realiza la lectura directa 1A. Luego se bisecta B, el jalón de la derecha, y se realiza la lectura directa L de 1B. Se consigue un alfa aproximado porque es la primera repetición, que va a ser la lectura de la derecha menos la lectura de la izquierda. Luego, con ese valor aproximado, se calcula el número mínimo de repeticiones. En este caso, 360 dividido alfa, si el teodolito tiene un índice. Luego, la segunda repetición es girar todo el conjunto alidada más limbo y bisectar A. Conseguimos la lectura directa 2A. Giro solamente la alidada, es decir, fijo el limbo, y bisecto B. Lectura directa 2B. Es decir, que yo en la primera lectura leo alfa y beta, A y B, y luego para la segunda vuelvo a mirar A, pero ya estoy en la siguiente parte, estoy de vuelta en alfa, por lo que cuando yo vuelva a mirar B en la segunda medición voy a tener 2 alfa.
Es decir, en el limbo ya voy a tener el doble de lo que estaba mirando. ¿Para qué? Para poder utilizar todo el limbo y evitar el error de mala graduación. Se repite las n mediciones directas. Luego, en el cuarto paso, se realiza una vuelta de campana y se gira la lidada a 180 grados y volvemos a ver el jalón B, lectura indirecta 1B. Giramos el conjunto a lidada más limbo y bisectamos A, lectura indirecta 1A. Por último, en 5 efectuamos las mediciones hasta llegar a la lectura indirecta número enésima B. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser la lectura enésima B en posición inversa menos la lectura directa 1A, la que hicimos al principio. Es decir, la última en B menos la primera en A dividido 2n. La cantidad de mediciones, el doble de la cantidad de mediciones de este n acá. Una segunda variante del método de repetición es hacer la parte en posición directa hasta la lectura directa enésima de B y calcular el ángulo para la posición directa. Es decir, el alfa en posición directa es la lectura directa enésima en B menos la lectura directa 1 en A sobre n. Así tengo la directa. Vuelvo a hacer la vuelta de campana, el giro de 180 grados, para repetir lo mencionado anteriormente, en posición inversa, y hago lo mismo, lectura inversa primera en B, menos la lectura inversa enésima en A sobre n. Por último, hago el promedio entre el alfa directo y el alfa indirecto, que es lo que está acá. Es la segunda variación del método de repetición. Es decir, realizar esto, calcular el alfa directo, esto, calcular el alfa indirecto y hacer el promedio entre los dos. Muy bien. Y por último, el método de reiteración. Se puede usar ambos teodolitos, repetidores y reiteradores. Son varias lecturas del mismo ángulo con el método Bessel, tomando como origen distintos puntos del limbo. Para eso, ese movimiento uso el tornillo reiterador para ir moviendo el origen. Y se utiliza todo el limbo para evitar errores de mala graduación del limbo. Se realizan n mediciones en base a la teoría de errores. Es decir, la teoría de errores decía lo siguiente: exactitud que yo quiero buscar era la M mayúscula. La precisión del instrumento era la M minúscula. Y n la cantidad de mediciones. Se relacionan de la siguiente forma: la precisión dividido la raíz cuadrada de la cantidad de mediciones es igual a la exactitud. Despejando, obtengo que la cantidad de mediciones va a ser la razón entre la precisión y la exactitud que quiero obtener, todo eso al cuadrado. La operatoria es muy sencilla, similar a Bessel. Bisecto A, el jalón de la izquierda, realizo la lectura directa 1A. Bisecto B, jalón de la derecha, realizo la lectura directa 1B. Vuelta de campana, o sea, voy a hacer Bessel. Y giro 180, bisecto B, realizo la lectura indirecta inversa 1B. Luego giro anterior y bisecto A. Realizo la lectura indirecta 1A. Luego calculo el ángulo como si fuese Bessel. Bueno, cuarto, realizo las n reiteraciones, que yo ese n lo calculé por teoría de errores, de estos tres pasos. Pero voy desplazando el origen con el tornillo reiterador. Es decir, L2, L directa 2A, lectura directa 3A y las n lecturas directas en A las voy desplazando una magnitud de 360 grados dividido n. Luego encuentro el valor del ángulo realizando la media aritmética de cada uno de los ángulos que obtengo por Bessel. En la primera reiteración, en la segunda hasta la enésima. Y bueno, eso sería todo. Acá están las fuentes, el apunte teórico de la cátedra y Wikipedia para la parte inicial y imágenes varias. Muchas gracias por ver el video. Escriban en los comentarios si hay algo que no se entendió o si hay algo que está mal. Traté de hacer mi interpretación y mi resumen de lo que está en la punta, así que puede que algo esté mal. Doy fe de que lo hice con la mejor intención, así que espero que esté correcto y en todo caso comenten. Un abrazo grande, saludos.